Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos dinámicos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. El día de hoy vamos a continuar con el subtema 1.6 del tema 1. Y bueno, para este tema es nuevo porque, sería apartado de lo que vimos desde el 1.2 hasta el 1.5, en el cual vimos solamente lo que sería aquellos sistemas dinámicos en el cual precisamente tenemos una entrada y una salida, que son muy fáciles de estar analizando. Sin embargo, con esto del concepto de estado, vamos a ver que se va a involucrar ahora lo que serían varias entradas y varias salidas, o bien una entrada y varias salidas, o también podría haber la posibilidad de varias entradas y una salida. ¿Ok? Pero vamos a tratar de que son varias entradas y varias salidas, es decir, un término genérico. Ya ustedes luego con los problemas que a lo mejor les puedan generar los profesores o algún examen que tendrán que hacer o en la literatura, pues obviamente van a encontrar diferentes problemas, ¿no? Entonces vamos a ver lo que significa el concepto de estado, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con lo que sería el siguiente esquema, como había mencionado. Todo lo que vimos en el 1.2 hasta el 1.5 es solamente una entrada y una salida y nuestro sistema físico a analizar. Pero ahora mismo vamos a ver lo que sería nuestro sistema con varias entradas, podemos decir hasta la entrada M, y varias salidas que puede ser hasta la salida N. ¿Ok? Es lo que va a ser diferente a estos últimos subtemas. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos lo que serían tipos de problemas que se van a involucrar. Vean que este es un sistema tipo hidráulico, en el cual pues tenemos una entrada, otra entrada, y obviamente dependiendo de lo que quisiéramos analizar, podrían ser una o varias salidas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, podría ser la salida a la altura 1, la altura 2, la altura 3, ¿ok? Normalmente la que estamos analizando siempre, ¿no? O bien Q4, aquí como se observa en pantalla. ¿Ok? Con todo lo demás de sus constantes, ¿ok? De sus características de cada uno de los elementos que constituyen a nuestro sistema hidráulico, ¿ok? Entonces, por lo tanto, así es como son los ejercicios que se van a estar proponiendo para estos subtemas. En los ejemplos que hemos solucionado anteriormente, solo necesitamos una entrada y una salida, pero en muchas de las ocasiones, ciertos procesos industriales requieren de varias entradas con varias salidas. En palabras sencillas, un estado es el conjunto de variables en algún instante de tiempo. Cada entrada o salida se le llama variable de estado. Esa es la diferencia, ¿ok? El estado es el conjunto de variables que estemos a analizar, es decir, todo el conjunto de entradas y todo el conjunto de salidas, podemos decir que es un estado, ¿ok? Recordemos ese concepto. Bueno, ustedes pueden ver lo que sería la playlist de termodinámica, en el cual pues se observó este concepto, el estado, ¿ok? Que es el conjunto de características que se mencionan para describir un cierto conjunto en el cual se define en ese momento, ¿ok? Es decir, por ejemplo, ustedes ahorita que se encuentran a lo mejor cansados, se sienten felices, se sienten, esos son más que todo emocionales, pero también puede ser físicos, ¿no? Es decir, tengo ojos grandes, ojos chicos, soy alto, soy bajito, soy esbelto, robusto, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son conjuntos de características que de forma análoga también se ve en esta parte de los sistemas físicos, ¿ok? Es decir, las entradas nos dan un estado y las salidas nos dan otro estado. Y cada una de ellas se le llama variable de estado. Vamos a tener que recordar demasiados conceptos de álgebra y álgebra lineal, del tema de matrices y transformaciones lineales respectivamente cada una de las materias, ¿ok? Para tener los suficientes y necesarios conocimientos para este tema. Entonces tienen que estar recordando pues todo lo que sería de estas dos materias porque las vamos a necesitar nuevamente. Pero aquí en Ciencias Virtuales, en estos videos, vamos a colocar lo necesario para que ustedes puedan comprender y no tener la necesidad de regresarse, ¿ok? Considere el modelo matemático de un sistema representado por medio de una ecuación diferencial de la siguiente forma.
Ok, esta es la forma que han estado utilizando cuando analizamos todos los sistemas de una sola entrada con una sola salida. Ok, de forma generalizada. Ok, aquí siempre vemos la variable de interés. Ok, que en este caso y, 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 y y y. Recordemos que estamos analizando sistemas lineales. Ok, invariantes en el tiempo, que quiere decir que sus coeficientes no están en función del tiempo. Solamente son puras constantes. ¿Ok? También lo que estamos viendo ahí mismo son, en este caso, ecuaciones diferenciales lineales. Bueno, sí, ya lo había mencionado. Y eso pues obviamente es precisamente usando el principio de superposición para comprobar si es lineal o no lineal. Y por la derecha pues sería todas las entradas. ¿Ok? En este caso solamente tenemos una entrada, obviamente es que sería U. ¿Ok? Pero más adelante vamos a ver que podemos tener varias entradas. Y aquí igual con sus coeficientes. Bn, Bn-1, B1 hasta B0. ¿Ok? Donde Y es la variable de interés que fue seleccionado para representar el sistema. U es la entrada aplicada al sistema. A y BJ son constantes. I igual a 1, 2, 3 hasta N. Y J es igual a 0, 1, 2 hasta N. ¿Ok? ¿Qué serían todas estas? ¿Ok? Porque aquí no hay una, porque obviamente está normalizada. ¿Qué quiere decir normalizada? Que la derivada de mayor orden, su coeficiente es igual a 1. Considere primeramente el caso más sencillo. Esto es cuando la ecuación de arriba no incluye derivadas de orden superior de la entrada aplicada. Es decir, B0 es igual a B1 igual a B2 igual y así sucesivamente hasta Bn menos n-1 que es igual a 0. ¿Ok? Es decir, toda esta parte, y si hubiera más derivadas hacia la derecha, hasta este término, todos van a ser 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en nuestro caso también Bn y es igual a B. O sea, vamos a completar o simplemente a simplificar a una sola variable que se va a llamar B. ¿Ok? Y que al mismo tiempo esa B va a ser diferente a 0. ¿Ok? Como se observa aquí en pantalla. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es cambiar precisamente esa parte. Voy a mencionar lo siguiente porque creo que aquí hubo una equivocación en el cual pues obviamente era B0 aquí esta parte, B0 y aquí Bn. ¿Ok? ¿Ok? Es para decir que todas las derivadas para este caso particular no vamos a estar viéndolo. ¿Ok? Solamente vamos a tener esta forma, B0 por U. Y U pues es una función del tiempo, que es en este caso la entrada. ¿Ok? Y ahí tenemos la derivada n de y respecto al tiempo más an-1 por la derivada n-1 de y respecto al tiempo más an-2 por la derivada de n-2 de y respecto al tiempo. Y así sucesivamente vamos a estar sumando hasta A1 por la primera derivada de Y respecto al tiempo más A0 por Y igual a B0 por UT. ¿Ok? Si reasignamos los siguientes términos, que en este caso X1 es igual a Y, X2 es igual a la primera derivada de Y respecto al tiempo, X3 es igual a la segunda derivada de Y respecto al tiempo, y así vamos a generalizar que xn-1 es igual a la derivada n-2 de y respecto al tiempo y xn es igual a la derivada de n-1 de y respecto al tiempo. ¿Ok? Eso es una reasignación. Por lo tanto, si derivamos las nuevas asignaciones, tenemos que y1 es igual a y. Por lo tanto, aquí también al mismo tiempo vamos a tener x2 para ver qué sucede con esa parte, es decir, en la parte izquierda. ¿Ok? Si derivamos a x1, obviamente lo que vamos a ver es reemplazar esta parte que sería la derivada de y respecto al tiempo y al mismo tiempo vean que esto es igual a x2. Por lo tanto, se asume que la derivada de y respecto al tiempo es igual a x2. ¿Ok? Por lo tanto, eso nos daría esta forma. ¿Ok? x2 es igual a la derivada de y respecto al tiempo. Ahora también tenemos esta parte. La derivada de x2 respecto al tiempo es igual a la segunda derivada de y. ¿Por qué? Porque x2, ¿cuánto vale? Es la segunda derivada de y respecto al tiempo. Entonces lo podemos reemplazar esta parte en esta parte y nos daría la segunda derivada de y respecto al tiempo. Y esto al mismo tiempo es x3. ¿Ok?
de las reasignaciones que hicimos. Entonces sería la segunda derivada de y respecto al tiempo es igual a x3. Ahora tenemos de forma generalizada que xn-1 es igual a la derivada de n-2 de y respecto al tiempo. Obviamente que esto lo asumimos en esta parte donde dice la derivada de xn-1, más bien la primera derivada de xn-1 respecto al tiempo es igual a la derivada de n-1 de y respecto al tiempo, que es igual a xn. ¿Ok? Por lo tanto, asumimos esta particularidad. Por último, xn es igual a la derivada n-1 por y, que diga, de y respecto al tiempo. Por lo tanto, también se puede asumir que la derivada de xn respecto al tiempo, la primera derivada de xn respecto al tiempo es igual a la derivada n de y respecto al tiempo. De la siguiente ecuación, despejar a la derivada de n de x respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos aquí es despejar, ¿no? Bueno, aquí yo también hubo una mal aquí redacción y sería esa parte, así como se observa en pantalla, que acabo de corregir. Y por lo tanto, aquí lo que hacemos es despejarlo hacia la derecha. Por lo tanto, ya podemos reemplazar esas derivadas como vemos aquí, que en este caso es la derivada de y respecto al tiempo es igual a x2, ¿ok? Que sería esa parte. Y sería igual a x1 y lo podemos reemplazar y cada una de las variables que acabamos de proponer. Entonces dice sustituir valores de los propuestos y ahí como se observa en pantalla. ¿Ok? En esta parte la derivada n de y respecto al tiempo es igual a esta parte. ¿Ok? Es decir, la primera derivada de xn respecto al tiempo y aquí ya nos deja esta forma. Esto es para demostrar que nuestro sistema que analicemos, como lo hicimos desde el subtema 1.2 hasta el 1.5, pues lo hicimos obviamente completando todo nuestro modelo matemático. Entonces, por lo tanto, lo que podemos hacer es dejarlo de esta forma, porque de esta forma generamos una ecuación diferencial de tal forma que también podemos generar después un sistema de ecuaciones diferenciales. Este tema pues es particular para el tema 3 de la materia que ustedes ya llevaron, que se llama ecuaciones diferenciales, tema 3, en el cual pues se ve este sistema de ecuaciones diferenciales y sus diferentes metodologías para solucionarlo, que de hecho vamos a mencionarlo al último. Y esto se le llama una ecuación de estado, ¿ok? Así de esta forma. Sin embargo, cuando veamos esta manera, no la vamos a estar proponiendo porque es muy tediosa de estar reemplazando, haciendo nuevas reasignaciones, etcétera. Lo que vamos a hacer en nuestra metodología, primero a modelar, pues obviamente sería ver que nuestro sistema esté acoplado, que es algo importante para hacer este tipo de problemas, que de hecho lo vamos a ver en el siguiente subtema, el 1.7, la representación de diferentes sistemas a partir de variables de estado, en el cual ustedes ya vieron la mayoría, los sistemas mecánicos, translacionales, rotacionales, hidráulicos, térmicos, eléctricos y los híbridos, ¿ok? Recordemos los siguientes matrices, ¿ok? Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales no homogéneas y con el mismo número de filas como de columnas, entonces tenemos esta forma. ¿Qué significa que en este caso que sean no homogéneas? Que no están igualadas todas al mismo tiempo a 0, ¿ok? Eso se llama no homogéneas. Y vemos que es el número igual de filas como de columnas. Eso también nos quiere decir que es una matriz tipo ¿qué? Cuadrada, ¿ok? Entonces, por lo tanto, en su forma matricial podemos representarlo de esta manera. A es una matriz, X también es una matriz, pero a esto le podemos llamar la matriz columna o matriz fila, o vector columna, vector fila. ¿Ok? Esto pues lo vieron en álgebra lineal también. Pero esa es una forma, podemos decirlo de forma coloquial y rápida, que es un tipo de combinación, una combinación lineal en el cual tenemos una matriz A y una matriz columna o fila dependiendo del problema, ¿ok? Que es igualada a otra matriz columna o fila, ¿ok? Donde A es la matriz de los coeficientes,
X y arriba una flechita que va hacia la derecha, es la matriz o vector columna de las incógnitas, y Y, igual con una flechita arriba, es la matriz o vector columna de los valores independientes, ¿ok? Aquí tenemos nuestra matriz, que sería de n por n, nuestra matriz de lo que sería n por 1, y nuestra otra matriz de n por 1 también, ¿ok? Porque recordemos todos los conceptos de igualdad de matrices, la multiplicación de matrices. Por eso es importante que yo les invito a ver la lista de reproducción de álgebra, donde obviamente ya puse todo el tema completo de matrices para que ustedes recuerden todos los conceptos necesarios. Algunas restricciones para nuestras ecuaciones diferenciales es que sean lineales, invariantes en el tiempo, no homogéneas y de coeficientes constantes. Esto es lo siguiente, ¿ok? Sistema de ecuaciones diferenciales a estudiar: lineales, homogéneas, no homogéneas e invariantes en el tiempo. ¿Por qué puse homogéneas también? Porque va a haber problemas en donde precisamente no estén igualadas a, más bien que estén igualadas a 0. Son las primeras que vamos a estar estudiando para luego generalizar a las que no son homogéneas. Sin embargo, vamos a tener 3 maneras de solucionar nuestras ecuaciones más bien, bueno, lo voy a decir una vez, nuestros vectores de estado. Vamos a ver las diferentes maneras de solucionar nuestros vectores de estado. Entonces, por lo tanto, va a haber 3 metodologías, ¿ok? Pero antes de ello voy a recordarles esta parte. A lo mejor en algún curso de ecuaciones diferenciales no se les vio este tema por el tiempo o porque el profesor no tenía suficiente conocimiento para explicarles esta parte. Y bueno, tenemos aquí lo que sería un sistema de ecuaciones diferenciales con 3 variantes dependientes, ¿ok? Esto que quiere decir que también tiene la misma analogía con el tema del sistema de ecuaciones lineales, ¿ok? Donde obviamente si podemos solucionar un sistema de ecuaciones lineales es que debe tener el número de incógnitas, es el número de ecuaciones que tenemos, ¿ok? Si tenemos 2 incógnitas, debemos tener 2 ecuaciones suficientes para poder solucionar nuestro sistema de ecuaciones lineales, ¿ok? Y aquí lo mismo va a pasar, ¿ok? Necesitamos 3 ecuaciones porque hay 3 variables dependientes, que en este caso es X, Y y Z, ¿ok? Ahora, ¿por qué ahí tiene una t al cubo? Porque en este caso es variante en el tiempo, ¿ok? Tenemos esa parte. Porque aquí también tenemos aquí lo de que es variante en el tiempo, t al cuadrado por z, ¿ok? Este es un caso de lineal y no homogéneo, invariante en el tiempo, ¿ok? Este es un lineal y homogéneo, invariante en el tiempo, ¿ok? Y este es un no lineal y homogéneo, variante en el tiempo. ¿Por qué aquí, por ejemplo, dice no homogéneo? Porque precisamente está t al cubo, ¿ok? Cuando vean esta forma es que es no homogéneo. Cuando vean esta forma, se llama homogéneo, invariante en el tiempo, porque en ninguna variable dependiente se está multiplicando por t. Pero ¿qué va a pasar en este? Es no lineal. ¿Por qué? Porque aquí hay una combinación de x, y. Eso ya nos convierte que sea un sistema, más bien una ecuación diferencial no lineal, ¿ok? Y homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente no tenemos aquí como aparte la t, ¿ok? Y variante en el tiempo porque estaba multiplicando t al cuadrado por z, ¿ok? Y ahí pues coloqué lo que sería la explicación de por qué es no lineal, porque ahí tiene el término no lineal. Y la linealidad, recordemos que es lo siguiente: para aquellos que son lineales va a tener que cumplir con estas 2 características. Las variables dependientes son de primer grado, ¿ok? Y cada coeficiente independiente dependen solamente de la variable independiente, ¿ok? Como en este caso, ¿ok? Que lineal y no lineal, ¿ok? Es decir, podría estar aquí esta parte si no hubiera estado la X, solamente la Y sola, pues obviamente eso sería lineal, pero en esta forma se convierte en no lineal. Y bueno, los no lineales son los que no cumplen con lo anterior, ¿no? Véase los siguientes casos, donde tenemos la derivada de x respecto al tiempo igual a P1, es una función es una función del tiempo,
por X más Q1 en función del tiempo por Y más R1 que está en función del tiempo. La derivada de Y respecto al tiempo es igual a P2 en función del tiempo de X multiplicando por X más Q2 en función del tiempo multiplicado por Y más R2 en función del tiempo. Y estos son un sistema de ecuaciones diferenciales lineal variante en el tiempo y no homogéneo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unas funciones que están multiplicando a nuestras variables dependientes, por lo tanto eso lo convierte en variante en el tiempo y no homogéneo, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos estos términos de R1 y R2, ¿ok? Y lineal, pues sí, porque cumple con estas características, ¿ok? Y tenemos otro ejemplo que sería esta forma. Es un sistema de ecuaciones diferenciales lineal, variante en el tiempo y homogéneo, porque ya no tiene los términos, por así decirlo, independientes, donde nada más está en función del tiempo. No lo tenemos, entonces por lo tanto se convierte en un homogéneo. Ahora, ¿qué va a pasar con este? El sistema de ecuaciones diferenciales lineal, invariante en el tiempo y no homogéneo. ¿Ok? Esas son las que tenemos mayor interés. Sin embargo, vamos a comenzar con las más sencillas, es decir, quitando a R1 y a R2 y solamente nos va a convertir en un sistema de ecuaciones diferenciales lineal, invariante en el tiempo y homogéneo, que son las que vamos a estar empezando a analizar cuando queramos encontrar la solución a nuestras variables de estado. ¿Ok? Estas últimas son las que vamos a estar trabajando durante estos temas, aunque los homogéneos también serán estudiados. ¿Ok? Pongamos un caso particular de un sistema de dos ecuaciones diferenciales con sus dos incógnitas. En forma matricial podemos representarlo de esta manera. Ahí tenemos lo que sería nuestro sistema de ecuaciones diferenciales con dos variables dependientes. ¿Ok? Y lo que sería no homogéneo, invariante en el tiempo y lineal. ¿Ok? Como se observa ahí en pantalla. Ahora, ¿esto qué significa lo de abajo? Bueno, esta es nuestra forma de representar este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y obviamente aquí coloqué como subíndice el tamaño de esa matriz. Pero tenemos que decir qué significa esto. Esto significa que es un vector de estado. ¿Ok? A es la matriz de estado, B es la matriz de entrada. ¿Ok? Y obviamente antes de estar avanzando con este tema, vamos a ver que A, en este caso es, bueno, para el caso de esta parte, N son el número de variables dependientes, que en este caso son 2. Entonces tendría que ser 2 por 2. Entonces sería A igual a A11, A12, A21, A22, como se observa ahí en pantalla. Luego tenemos la matriz B, que sería B11, 0, 0, B22, ¿ok? Y X, en este caso, es nuestro vector columna, que sería X1 y X2. Nuestro vector columna de las derivadas de nuestras variables dependientes, que en este caso es la derivada de X1 respecto al tiempo y la derivada de X2 respecto al tiempo. Y nuestra matriz columna, que nos da las entradas. U1 y U2, ¿ok? N variables dependientes, P entradas, ¿ok? ¿Cuántas entradas tenemos? Pues aquí se ve, ¿no? Es 1 y 2, ¿ok? Entonces aquí también es algo importante colocar lo siguiente, o más bien mencionar lo siguiente. Vean que esta es la forma de B por U. Entonces tenemos esta forma, tenemos esta matriz más bien, y tenemos esta otra matriz. ¿Ok? En esta primera tendría que estar multiplicando a B11 para que nos dé esta forma. Ahora en el segundo da 0 porque si multiplicamos esto por esto nos va a dar 0 porque no hay ningún término aquí donde esté U2. Si estuviese, entonces sí tomaría un valor, pero en este caso no está ausente, vale 0. Ahora, para nuestro siguiente ecuación diferencial, que en este caso es esta parte, vemos que aquí hay 0 porque no hay una entrada U1 en esta parte. U2 sí hay esta parte que sería B22, que sería precisamente esta forma. ¿Okay? Aquí hubo también una equivocación de los términos, donde tenemos esta forma. Voy a ponerlo de esta manera. Ok.
Entonces, por lo tanto, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, eso sería como podríamos representarlo con un vector de estado. Una vez que hayamos encontrado nuestro vector de estado, decidiremos de forma personal o de acuerdo al ejercicio tomar ciertas variables dependientes de interés a medir, por lo cual ahora se va a convertir en una variable de salida. Ok, tenemos nuestro vector de estado, que sería esta parte, y tenemos ahora un vector de salida. Ok, es lo que nada más queremos o deseamos estudiar. Ok, seleccionar. Eso es dependiendo del criterio o del ejercicio que les mencionen. ¿Saben qué? Tienen que agarrar lo que sería estas entradas y estas salidas. Más bien, estas entradas y variables dependientes. ¿Ok? A es la matriz de estado, B es la matriz de entrada, C es la matriz de salida, D es la matriz de selección de entrada. ¿Ok? N son las variables dependientes, P las entradas y Q son las variables a seleccionar. En su forma matricial podemos representarlo como sigue. Esto es lo que vimos anteriormente. Lo vuelvo a colocar aquí. Y ahora deseamos seleccionar dos variables de salida y una entrada, que es U2 en función del tiempo. Entonces en este caso vamos a verlo de esta manera. X1, X2 y ahí colocamos también lo que sería la entrada al último. Nuestro vector obviamente de columna de las variables dependientes. Nuestro vector columna también de las entradas. Ok, U1 y U2. Ahora nuestra matriz de salida, ok, que se va a estar multiplicándose con la matriz columna de las variables dependientes, como precisamente está seleccionando en esta fila, debe colocarse 1 y acá 0, porque no va a seleccionar a X2. Aquí sería 0 porque no va a seleccionar a X1, va a seleccionar a X2. Y aquí pues no se hace nada porque realmente no vamos a estar seleccionando esta parte porque no hay ningún término en X1 y X2. Entonces quedaría nuestra matriz C de esta forma, ¿ok? Y eso depende del tamaño que aquí se propone, ¿ok? De esta parte. Y nuestra matriz D, ¿ok? Aquí sería 0, 0 porque no hay un U1 o U2 o 1, lo que sería U1 o U2, ¿ok? Aquí sería 0, 0 porque obviamente no hay tampoco ningún tipo de entrada aquí. Aquí sí, pero tomar en cuenta que no estamos seleccionando U1, estamos seleccionando a U2, ¿ok? Por lo tanto, así quedaría nuestras matrices, nuestra vector de salida más bien, que deseamos, porque aquí dice dos variables de salida, que en este caso es X1 y X2, y una entrada que es U2, ¿ok? Entonces quedaría de esta forma nuestro vector de salida, ¿ok? Es parecido a lo que ustedes vieron, bueno, creo que todavía no la llevan, o creo que sí, no lo recuerdo bien, electrónica básica, en el cual pues, bueno, si todavía no lo están viendo, en un tipo de configuración de lógica combinacional, en el cual es llamado el multiplexor, ¿ok? Que tenemos varios canales, por así decirlo, y seleccionamos dependiendo de lo que estemos colocando como ese tipo de combinación, ¿ok? Y vamos a ver esto precisamente, la diferencia entre un sistema dinámico y estático. Se le nombra sistema dinámico aquel donde su salida es en el presente. En el presente depende de una entrada en el pasado, mientras que un sistema estático, si su salida depende solamente de la entrada en curso. En palabras más precisas, el sistema dinámico, su salida siempre cambia con el tiempo cuando no está en su estado de equilibrio. Mientras el estático permanece constante, no existen cambios. Por eso es que usamos los sistemas dinámicos con ecuaciones diferenciales, ¿ok? Porque está cambiando constantemente. Entonces, una forma precisa de ver estos tipos de sistemas es a través de ecuaciones diferenciales. La anterior ecuación diferencial de orden 3 se observa que se trata de un sistema dinámico debido a que los términos con diferenciales, la literal x debe ser una función del tiempo, es decir, una entrada en el pasado para ser resuelta. Y aquí tenemos la ley de Ohm, que sería el voltaje en función del tiempo, es igual a la resistencia eléctrica por la corriente eléctrica en función del tiempo. Esta ecuación se observa claramente que se trata de la ley de Ohm, donde depende solamente de una entrada en curso en ese mismo tiempo preciso. ¿Ok? Pero para nuestro concepto de estado, como también vamos a tratar con sistemas dinámicos para los vectores de estado, entonces debemos tener condiciones iniciales o bien entradas en el pasado, de tal forma que mencionamos lo siguiente. ¿Ok? Bueno, esta imagen pues es de un automóvil en el cual pues vemos que ya tiene al mismo tiempo, esto no sabemos si están acopladas o no,
pero esos bueno, más bien estos amortiguadores del automóvil, pues obviamente pueden estar interconectados o acoplados de tal forma que eso genera un vector de estado. ¿Ok? Por lo tanto, las condiciones iniciales para el vector de estado es lo siguiente: en cualquier tiempo inicial t igual a t0, las variables de estado x1 en función de t0, x2 en función de t0, hasta la xn está en función de t0, definen los estados iniciales del sistema. Por eso es lo diferente entre un sistema dinámico y un estático. Necesitamos condiciones iniciales para los sistemas dinámicos, como lo vimos en lo que sería el apartado 1.2 hasta el 1.5. Y ahora sí, vamos a ver lo que sería la solución a los vectores de estado. Vamos a ver estas tres formas. La solución a los vectores de estado: transformada de Laplace, valores y vectores propios. A ustedes lo conocen como en la literatura como valores, autovalores y autovectores, o bien ejinvalores y ejinvectores, ¿ok? Si lo encuentran así en la literatura. Matriz exponencial. Y obviamente estos difieren en que primero vamos a estar viendo lo que serían los sistemas homogéneos, ¿ok? Vamos a comenzar con este tema cuando lo veamos, valores y vectores propios. Luego nos vamos a la transformada de Laplace para los sistemas no homogéneos, ¿ok? Y de una forma generalizada es la matriz exponencial, que de hecho eso es para el tema 3, en el cual nos dice que ese sistema puede solucionar tanto sistemas homogéneos como los no homogéneos, ¿ok? Pero vamos a ver que solamente vamos a tratar con aquellos que tengan solamente tengan 3 variables dependientes, ¿ok? O sea, muy pequeños, porque si nos extendemos, pues muchísimas veces es difícil de tratarlo. De hecho, hay muchos tipos de soluciones a este tipo de temas, ¿ok? A los vectores de estado. Por lo tanto, aquí nada más les voy a enseñar las 3 formas que acaban de ver en esta diapositiva. Por último, vamos a ver que también existe una clasificación de los sistemas que se llaman de parámetros concentrados y distribuidos. De parámetros concentrados, ¿qué quiere decir? Este tipo de sistemas asume que todas las propiedades de interés están localizadas en puntos específicos del sistema, no se distribuyen a lo largo del espacio. De parámetros distribuidos, este tipo de sistemas asume que todas las propiedades de interés están distribuidas a lo largo del espacio, es decir, las dimensiones físicas dependen del tiempo y de la posición. ¿Ok? Todos los sistemas que hemos visto son del tipo parámetros concentrados, es decir, no se mueven, están ahí. Son los elementos constitutivos que hemos visto y que no se mueven. O sea, su, digamos, estructura atómica no se está moviendo. No se queda en el mismo lugar, o bien no cambia de forma relativa, más bien absoluta. Y tenemos lo que serían parámetros distribuidos, donde obviamente sí se distribuye en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, para esto de las cuerdas vibrantes, la teoría de las cuerdas vibrantes, esto sí sería de parámetros distribuidos, o bien en el tema de electromagnetismo, donde vemos que los patrones de la distribución de polvo magnético se va distribuyendo de acuerdo a el campo magnético que le estemos generando, ¿okay? Para todos los sistemas estudiados y que serán estudiados en los vectores de estado, serán de parámetros concentrados, ¿okay? Este es un tipo de circuito RLC, ¿okay? Porque es un resistor, un inductor y un capacitor en serie. Y ahí tenemos lo que sería las líneas de distribución de lo que sería los polvos de hierro, ¿ok? Que se está distribuyendo a través de un imán. Y ahí obviamente eso se llaman parámetros distribuidos, el cual no lo vamos a estar viendo en esta asignatura. Tal vez en una asignatura más avanzada sí se podría ver esta parte de parámetros distribuidos. Y bueno, aquí dejo la bibliografía por si se requiere precisar y consultar alguna de estas para solucionar las dudas que se tenga en cuenta, ¿ok? En este caso cambié en esta parte, que sería Sengel y Palm del 2014, ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias, en el cual pues ahí se asume todo lo que hemos visto para los vectores de estado. Ogata, ingeniería de control moderna. Kuo, sistemas de control automático. Y lo que sería Dorf, sistemas de control moderno. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver el tipo de representación para usarse en las variables de estado. En este caso ustedes tienen que ver todo lo que sería
lo anterior del 1.2 hasta el 1.5, en el cual se vio solamente una entrada y una salida. Todas las ecuaciones constitutivas, las leyes de equilibrio que rigen a cada uno de los diferentes sistemas: mecánico, translacional, rotacional, eléctrico, térmico, hidráulico y los híbridos, ¿ok? Para que podamos avanzar con mayor precisión. Y bueno, y vamos a ver luego los tipos de solución que había mencionado, los vectores propios y los valores propios, y luego vamos a la transforma de Laplace, y en el tema 3 vamos a ver la demostración para llegar a la matriz exponencial. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que suba algún video a ciencias virtuales se les pueda notificar en el momento. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día de semana. Hasta luego.